Hola, sean todos cordialmente bienvenidos. En el día de hoy le vamos a estar acompañando a Niscaro Posada, Daniela Guerrero y quien les habla, Melanie Trujillo Sarmiento. Hoy le vamos a estar hablando sobre un documento llamado La Predicción Visual del Rango del Color, diferencias entre género y edad. Sus autores son Viviana Correa, Lina Estupiñán, Sionet García, Oscar Jiménez, Luisa Fernanda Prada, Andrea Rojas, Sandra Rojas y Edgar Cristancho. La predicción del color constituye una de las ventajas de adaptación proporcionadas por el desarrollo evolutivo. Es uno de los mecanismos más importantes de señalización biológica y una auténtica fuente por medio de la cual los organismos obtienen información acerca del entorno. Existen factores como la edad y el sexo ajenos al propio mecanismo fisiológico que podrían afectar esta percepción debido a la presencia de receptores de estrógeno en la retina. En este documento se presentan los resultados de un estudio de observación diseñado para determinar la influencia del sexo, la edad y la presencia de efectos visuales en la predicción del color en los individuos. El montaje se basó en generar un efecto cromático en la mitad de una tarjeta trapezoidal blanca que recibe el reflejo de la otra cara, de color magenta, iluminada únicamente con luz blanca. Se tomaron datos de 561 personas, 289 mujeres y 272 hombres, con edades entre los 4 y 71 años. Tanto los hombres como las mujeres entre los 9 y 35 años percibieron tonalidades más claras que individuos de mayores edades, probablemente porque el proceso de oscurecimiento de la córnea y del cristalino en las personas mayores de 35 años ocasionó una tendencia a distinguir tonos más oscuros. Las mujeres distinguieron tonos más oscuros de 46 a 50% magenta que los hombres de 38 a 44%, siendo significativos las diferencias entre los intervalos de las edades entre los 9 y 13 años. P es igual a 0,04 y entre 14 y 18 años P es igual a 0,03, que coinciden con el inicio de los cambios hormonales, en el primer caso para mujeres y en el segundo para hombres. Buenas tardes, yo vengo a hablarles un poco sobre la metodología. Para ello se elaboró una tarjeta transpezoidal en papel fotográfico Banel que se muestra en la figura número 1. En la A, que se llama la tarjeta cromática tomado de Blockjet en 1999, el dibujo de la derecha muestra la carta doblada exagerando el ángulo, el de la izquierda muestra la vista contraria. En la B, las flechas indican la incidencia de la luz sobre la cara magenta de la tarjeta. Podemos ver el análisis estadístico, que son las diferentes en percepción originadas por edad, sexo y presencia de efectos visuales fuera determinadas mediante análisis de varianza, ANOVA. La distribución normal de errores se comprobó mediante la prueba Kolmogorov-Smirnov y la homogeneidad de varianzas mediante la prueba de Levene. La hipótesis nula fue rechazada con un nivel de significancia del 95%. Todos los análisis se realizaron con los programas Statistics 6.0 en el 2001 por Stanford Inc. Los resultados: el ANOVA de 3 factores para el conjunto de datos y el ANOVA de 2 factores para cada sexo no cumplieron los dos supuestos de la prueba, o sea, la normalidad de errores y la homogeneidad de varianzas. Se muestra en la figura número 2 una caja de observación, vista superior interna y vista externa. En la tabla número 1 se muestra el número de participantes de acuerdo con el rango de edad asignados de cada sexo. Teniendo en cuenta las comparaciones por pares, se organizaron las edades en 7 intervalos: 4 a 8, 9 a 13 años, 14 a 18 años, 19 a 25 años, 26 a 35 años, 36 a 45 años y mayores de 45 años. Los datos se organizaron en los intervalos reemplazando la edad de cada individuo por el intervalo de edad al cual éste pertenece y se repitió. El análisis de ANOVA
En general, las diferencias en la percepción se valoran con ANOVA de 3 factores. En ninguno de los 3 ANOVAs hubo homogeneidad de varianzas, siendo responsables de la dispersión de datos dentro de los intervalos de edad. Por tanto, son algunos los intervalos fueron informáticos. El análisis de 2 factores en la tabla número 1 que podemos ver ahorita reveló que solo en los intervalos 9, 13 y 14 a 18 años hubo diferencias significativas en la percepción del color entre hombres y mujeres, que se muestra en la tabla 1 en la figura 5. En la figura 5, el intervalo de 19 a 25 años hubo una interacción significativa entre sexos y la presencia de defecto visual que se muestra en la tabla número 2. Los hombres con defectos visuales presentaron un promedio mucho más alto que las mujeres con defectos visuales. Muchísimas gracias. Discusión. El efecto de la edad sobre la homogeneidad de varianza se puede atribuir a un número de menores de individuos en personas menores de 8 años y mayores de 45, generando mayor dispersión de los datos y varianza también se ve afectada por los datos de los niños menores de 8 años, en los cuales la elección de color está influenciada por factores ajenos a su propia percepción. La gráfica de percepción del color a través de la edad también para hombres como para mujeres tienden a tomar forma de domo, en donde los colores más claros con una composición menor al 50% de magenta, valores mayores de 12, se perciben entre 9 y 35 años, mientras que los colores más oscuros, valores de menos a 12, son percibidos por personas entre los 9 y 8 años y mayores de 36 años. En las personas mayores, la tendencia de percibir colores a tonalidad más oscura se asocia con la dificultad para distinguir de azul debido a al oscurecimiento de la córnea y el cristalino, fenómeno que se produce a partir de los 30 años para los menores de 8 años, y no es posible explicar el fenómeno debido a la falta de criterio por parte de los niños en la elección de la tonalidad. Solo se encontraron diferencias en la percepción de color entre los sexos de los 9 a 13 años y los 14 a 18. Esta diferencia podría explicarse por los cambios hormonales que sufren tanto los hombres como las mujeres en estas etapas. De los 9 a los 13 años en las mujeres ocurre el ciclo de la vida reproductiva, menarquia, que se caracteriza por un cambio en los niveles hormonales, mientras que en los hombres actividad hormonal es más fuerte entre los 14 y 18 años. La presencia de receptores estrógenos tipo en la retina y en su influencia sobre la visión, de los colores relacionados con su propia regulación. Pueden explicar las diferencias de percepción entre la percepción constituye el soporte de toda la actividad mental del hombre, pero además ejerce un papel esencial con los distintos tipos de actividad. Constituye un regulador de las diferentes. El desarrollo sensorial se caracteriza por las
presentaciones sensoriales generalizadas, es decir, el dominio de los patrones sensoriales. Es un proceso que va desplegando en los niños mediante la estimulación que reciban en el entorno, en la que se desempeña un papel primordial la utilización de materiales didácticos concretos a partir de la información que reciba por medio de los órganos sensoriales. Los niños fomentan y mejoran sus capacidades perceptivas, lo que va a permitir que aprendan objetiva y prácticamente conceptos básicos que son la base fundamental para la adquisición de aprendizajes más complejos. A la vez facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en consecuencia, aunque la diferencia de la percepción entre los sexos se mantuviera constante, no alcanzó a ser significativa para estas edades. No obstante, aunque se mantuvo fija la distancia de la tarjeta al observador, la presencia de defecto visual relacionado con el sexo sí generó diferencias significativas en el intervalo de los 19 a 25 años, pudiendo ser causa de estas diferencias objeto de una posterior investigación en la que se tenga en cuenta del detector visual. Entre los 35 y 46 años hubo diferencias entre la presencia de efecto visual. Las personas que se presentaban veían colores más oscuros, menos de 12, mientras que las personas que no lo tenían veían colores más claros. Esto puede atribuirse a los oscurecimientos de la córnea que ocurre desde los 30 años. Puede ser más rápido en personas con algún tipo de efecto visual. Con estos resultados de estos estudios se pueden plantear varias conclusiones. La edad y el sexo y la presencia de defecto visual son factores que alteran la percepción del color, pero su importancia depende de la etapa de desarrollo de los individuos. Los niños menores de 9 años y los adultos mayores de 35 ven colores más oscuros, fenómeno que los adultos mayores se pueden atribuir a desgastes de la córnea, lo cual pueden acentuarse por la presencia de los defectos visuales tanto de los hombres como las mujeres entre 9 y 35 años. Presentan una mayor percepción de color claros. Sin embargo, durante la etapa de madurez, las mujeres ven colores más oscuros que los hombres, diferencia que acentúan con el comienzo de la edad reproductiva, debido posiblemente a la influencia de los niveles hormonales en la regulación de los receptores de estrógenos presentes en la retina. Sin embargo, es necesario realizar estudios en donde se puedan elucidar los mecanismos para que influyan en la percepción del color. De igual forma, para llegar a una conclusión acertada acerca de los colores percibidos por los niños menores de 9 años, se hace necesario plantear una metodología más adecuada que minimice la influencia externa de los mayores o de los compañeros, para evitar los problemas de varianza en las muestras y detectar de forma más precisa de las diferencias entre sexos y edades. Recomendamos
para los futuros estudios controlar el tiempo entre las observaciones y la determinación de la tonalidad del color. También se pueden realizar experimentos. El experimento con 3 colores: azul, verde y rojo magenta, para determinar cuál es el tipo de longitud de onda, larga o corta, que difiere según el sexo y edades, teniendo en cuenta las fases de los ciclos menstruales luteal o folicular, y si es posible hacer una cuantificación de niveles de estrógenos en diferencia de edades para la determinación cuál es influencia de sus niveles en la regulación de la actividad receptora de la retina y sus consecuencias en la percepción. En el caso de los niños, la toma de datos se debe hacer en la forma individual y aislada, evitando el contacto con sus padres o con otros niños que pueden influir sobre la decisión de hora de escoger color percibido. Por último, sería conveniente tener en cuenta la actividad que realicen especialmente las personas adultas, además de la formación académica, ya sea por ser decisiva o en la selección del color. Es decir, un diseñador que puede tener una percepción diferente a un ingeniero.